Bueno, nuevamente con gozo en el corazón para comunicar el mensaje del Evangelio, dándole gracias primeramente al Señor. Mis cordiales saludos para los hermanos, hermanas y queridos oyentes, amigos y amigas, niños, todos los que no son salvos. Mis cordiales saludos para todos. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en Venezuela, en San Joaquín del estado Carabobo. Y bueno, me perdonan que siempre repito la dirección. Y aquí en Venezuela, porque sé que los mensajes por las redes lo escuchan tal vez personas nuevas. Y siempre le oro al Señor en lo secreto para que el mensaje pueda llegarle a los oídos a las personas y puedan escuchar algo de la palabra de Dios. También reparto tratados cada 15 días semanalmente, y cuando tengo oportunidad le predico personal a cualquier persona, y lo que me hacen preguntas le contesto conforme a la poca capacidad que yo tengo. Y bueno, también lo envío por otras redes y han escuchado, gracias al Señor, esperando que si no son salvos puedan ser salvos, porque la salvación es para todo ser humano, son para todos. Por eso es que en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó y ama al mundo. Es lo que detesta y aborrece, es el pecado, pero Él le da la oportunidad de que sean salvos. Quisiera nuevamente comenzar con una pequeña oración. Padre que estás en los cielos, nuevamente me acerco ante tu presencia para darte gracias porque hemos sido favorecidos con la salvación los que somos salvos. Hemos recibido el mejor regalo que puede recibir un mortal aquí en la tierra, que es el perdón de sus pecados y la salvación de nuestras almas. Gozamos de esa salvación desde aquí, desde la tierra, y algún día será completada cuando estemos con Él. Pero somos vasos para llevar el mensaje. Te ruego por los que no son salvos, que obres en sus corazones, que tu palabra pueda quebrantar sus corazones y tu Santo Espíritu haga la obra en ellos, y ellos puedan llegar personalmente al Señor Jesucristo para que puedan obtener el perdón de sus pecados y ellos mismos puedan tener seguridad de su salvación. El Evangelio no es una religión, Señor, y es poder de Dios para salvación. Ayúdame en el mensaje, todo te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a cantar una sola estrofa del himno 32 de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor en el mundo entero. De la ley libre, dicha indecible, Cristo sufrió la pena terrible, rota su liga, al preso soltó, Cristo por siempre nos salvó. Nos salvó porque no le admites, nos salvó, que amigo que me dices, cree en el Señor que nos libertó, Cristo por siempre nos salvó. En estos días un amigo mío escuchó el mensaje que yo predico por la red y él pensaba que yo le estaba diciendo algo a él, zumbándole punta. Le dije, no, yo ni pendiente. Yo cuando predico es para todos, y aún la palabra puede cortarnos a nosotros mismos lo que predicamos. Y es el Espíritu Santo y la palabra de Dios que le estaba redarguyendo de pecado, le estaba despertando su conciencia. Ni siquiera se me pasó por la mente
ni me acordaba de él. Pero bueno, gracias al Señor que por este medio pudo escuchar. Ojalá pudiera ir para los cultos en la asamblea también. Hay que orarle al Señor, invitarlos pues. Si no quieren, bueno, uno no los puede obligar, pero hacer el intento. Quisiera leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8, Evangelio de Juan 8, versículo 34. Las escrituras que voy a leer son el mismo Señor expresando algo a los mismos discípulos y a los que oían siempre a él. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 3:16, un versículo muy conocido. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación del mundo, la condenación y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Que el Señor nos pueda ayudar. Bueno, amigo, amiga, que no eres salvo, los religiosos de esa época, ellos no eran libres, ellos estaban atados todavía en el pecado. Y así hay en estos tiempos personas que están atadas en el pecado y todavía no han sido libres, no han sido librados de la maldición de la ley. Todavía siguen en su pecado. Hay muchos que creen, tal vez algunos creen porque llevan una vida recta, se pueden congregar en alguna congregación, han sido bautizados y están en una congregación física aquí en la tierra, pero nunca han pertenecido al cuerpo de Cristo, no han sido salvados y se encuentran todavía atados en sus pecados y todavía no han sido libertados del pecado, no han sido libres. Dice la Escritura que hay caminos que le parecen derechos al hombre, pero sus caminos son caminos de muerte. No me acuerdo si dice, si la estoy expresando bien, porque la estoy expresando de mente, pero ya todos saben el sentido, los que son salvos, de lo que estoy explicando. Y por ejemplo, hay unas cartas gráficas a donde aparece el camino espacioso que camina el hombre, ¿verdad? Pero el diablo puede atar también en los vicios, como me tuvo atado a mí por muchos años. Yo me acuerdo que yo llegaba prácticamente sin conocimiento de lo que a dormir, y a veces me pongo a meditar ahorita salvado. Yo dije, si fuese muerto en ese momento así, tuviera mi alma en el infierno. Pero el diablo tiene distintas maneras de atar al pecador. Por eso dice en Juan 3:19 que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muchos van, por ejemplo, a los ídolos, buscan solución en todo esto, en ídolos muertos. Ellos no le van a reprender su manera de
de vivir el pecado ni nada de esto. Y ellos, la mayoría, van engañados, cada uno en una manera. El diablo ha venido engañando al ser humano desde el huerto del Edén. Engañó a Adán y a Eva. Engañó a Eva porque era el sexo débil, y la engañó y la condujo a que desobedeciera. Y de Adán también desobedeció, y el pecado entró en el mundo por un hombre y una mujer. Y el diablo ha acomodado y ha buscado las distintas y una y mil maneras de engañar al hombre. Y el hombre también se presta para ser engañado, porque la misma Biblia dice en el Antiguo Testamento, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, para dar a cada uno según el fruto de sus obras. El Señor conoce que este corazón es engañoso. Él sabe que nosotros somos pecadores y que van los que no son salvos rumbo a la condenación eterna, porque el diablo los lleva engañados y los ata en cualquier lugar, y aún los puede atar en la religión, así como estuvieron estos fariseos y muchos judíos también, y algunos de ellos fueron libertados por el Señor del pecado. A mí me libertó el Señor del pecado. Yo estaba atado en la sustancia psicotrópica, en el aguardiente. Yo cuento estas cosas, pero a mí me da vergüenza. Estas cosas yo las cuento como para ayudar a cualquier otra persona, porque a veces estas cosas atan, y esto a mí me tenía prisionado y me llevaba rumbo a la condenación eterna, y sé que muchos se encuentran así, pero otros están atados en la religión y están atados de distinta manera y piensan que están agradando a Dios, porque tal vez pueden haber dejado algo. Si era fornicario, digo, bueno, dejé de fornicar y y entonces estoy agradando a Dios. Dejé de beber estas cosas, o dejé de fumar, dejé de esto. Pero usted, por su naturaleza, usted no va a poder agradar a Dios, porque la única manera que el ser humano pueda agradar a Dios es que crea en el Señor y sea libertado por el mismo Señor, como dice así: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Experimentar un encuentro personal con el Señor, experimentar la salvación. Eso fue lo que experimenté yo un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Como les dije, el diablo me tenía atado en varias cosas: cigarro, sustancias psicotrópicas, aguardiente, muchas cosas. Gracias al Señor tengo gozo en mi corazón, porque soy salvo, y si el Señor viniera hoy, nos vamos todos los que somos salvos. Hay un experimento que lo repartí, lo expresaba un tratado. El tratado decía que se llamaba el experimento del sapo. Lo ponían en una olla de agua, y la olla la montaban en una cocina a fuego lento, y el sapo estaba dentro tranquilo. Entonces parece que mientras el agua iba subiendo de temperatura, dice el que escribió ese relato, dice que el sapo se iba adaptando a la temperatura del agua, y después, cuando hervía, el sapo moría. Así es el pecado. El pecador se va adaptando al pecado. Van pasando los años, va multiplicando el pecado y se va adaptando al pecado. Muchos son así. Por ejemplo, a mí me empezó a hacer peso en mi corazón el pecado, y tenía un vacío en el corazón, y esta experiencia la pasaron mucho, y había tristeza en nuestros corazones. Pero hay muchos que se van adaptando al pecado, así como el experimento del sapo, y llega el momento
que parten de esta esfera terrenal y abren sus ojos en el lugar de condenación. Van engañados en la religión, engañados en distintas maneras, y así los lleva cautivo Satanás rumbo a la condenación eterna. Entonces, por eso es que se predica el evangelio, para que te des de cuenta de que vas a espaldas de Dios, que vas violando su justa ley, y que el único que te puede libertar del pecado y darte salvación es el Señor Jesucristo, y su palabra es la que te puede hacer efecto en tu corazón. Entonces vemos, como te dije, la persona va cautiva por el pecado, va engañada por el mismo enemigo. A veces las personas quieren buscar es lo más fácil. Cuando se les predica el evangelio en su pureza, quieren buscar algún lugar a donde no les prohíban cosas. Por ejemplo, a la mujer, que no le prohíban cortarse el pelo, que no le prohíban andar en pantalones, y parece de contar, el maligno engaña de esa manera. Entonces, cuando ven así, ya se desaniman a buscar la salvación, porque no tienen la necesidad de la salvación. Entonces, los que somos salvos, la palabra de Dios fue la que fue trabajando en nuestros corazones, y pudimos comprender nuestra condición delante del Señor. Ahora, la Escritura dice que Dios envió a su Hijo amado a este mundo pecador. Todo lo que estaba en los profetas se cumplió en el Señor, lo que decían los salmos, todo esto se cumplió en el Señor, cuando Él fue hasta el Calvario a entregar su vida por la de nosotros, porque era necesario que se derramase la sangre de un justo que satisfaciera la demanda de la justicia de Dios. Ninguno de nosotros podíamos hacer esa obra de redención, ni ninguno de esos profetas, ninguno. Solamente era el Señor. Ni los hombres más rectos que pudieron caminar en la tierra, como Noé, como Juan el Bautista, como Zacarías, ninguno de ellos, ninguno de nosotros, porque dice la palabra de Dios que no hay ni un justo ni aun uno. Fuimos justificados por la fe y tenemos ahora paz para con Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, Él dio a su Hijo unigénito, se desprendió de Él, lo envió a este mundo, nació de aquel vientre de María la Virgen, empezó a caminar en su ministerio terrenal, creciendo en sabiduría, estatura, como dice la Escritura, en estatura y sabiduría, y él sabía por todo lo que iba a pasar, porque Él tenía el conocimiento pleno de las Escrituras, porque Él era el mismo Dios manifestado en carne. Entonces lo envió, y dice el mismo Dios del cielo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Pareciera, no, entonces todo el mundo dice, bueno, entonces todos somos salvos. No, porque dice más abajo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, siguieron en su pecado, y no quisieron identificarse, creer en el Señor, identificarse con el Señor, porque amaron más el pecado, ¿verdad? Entonces, para que el mundo sea salvo por Él. La oportunidad de salvación es para toda la raza humana, pero es para el que en Él cree. ¿Por qué tiene que creer en Él? Porque causa de su pecado usted está destituido de la gloria de Dios. Y estas fueron palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo, y lo vemos aquí en Juan, el que dijo el mismo Señor, lo expresó de sus labios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Tienes que creer lo que Dios dice en su palabra, que Él envió a su Hijo amado, y que Él le dio fue autoridad al Señor Jesucristo para salvar. Muchos dicen, creo en Dios, yo creo en Dios, yo soy devoto de Dios, pero le has creído a Dios, que envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo,
y fue hasta el Calvario, donde derramó su preciosa sangre por tu culpa y por mi culpa. Todos los seres humanos somos culpables de lo que le hicieron al Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Somos culpables de su muerte y de todo lo que le hicieron a Él. Yo acepté mi parte de culpa un 6 de febrero del año 2011, a las 11 de la noche, nunca se me olvida. Entonces el mismo Señor, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Si tú le crees a Dios que envió a su Hijo amado, la palabra de Dios te ha hecho, ya entiendes que eres un pecador perdido, que ojalá sientas el peso de tu pecado en tu corazón, porque el que no siente el peso de su pecado difícilmente va a poder ser salvo. Tienes que hacerte como niño. Entonces fue Dios que lo envió. Si tú le crees a Dios que Él envió a su Hijo amado y llegas al Señor Jesucristo, vas a ser reconciliado con el Dios del cielo cuando tengas el perdón de tus pecados. Es por un acto de fe, por un acto de obediencia. Dejas de ser un hijo de desobediencia y vas a ser un hijo de obediencia, porque creíste en el Señor y el Padre te va a ver en el Señor. Él derramó su preciosa sangre por ti, por mí, entregó su vida, fue bajado, desclavado de esa cruz, sepultado, y al tercer día resucitó conforme a la Escritura, como lo profetizó el profeta Jonás, como lo profetizó el mismo Señor cuando estuvo en vida en su ministerio terrenal. Ojalá tú puedas llegar a la fuente de salvación y puedas ser salvo o salva. Y si ya eres salvo, bueno, estás unido a la iglesia ya universal. Que el Señor te pueda ayudar.